Para complementar nuestro estudio sobre el movimiento, vamos a ver no solamente que los cuerpos se desplazan en direcciones en línea recta, ya sea en una dimensión, dos dimensiones o en tres dimensiones, sino que también pueden describir trayectorias circulares. Ejemplos que son comunes para nosotros de partículas que se están desplazando de esta manera: entonces tenemos una circunferencia que se está moviendo a lo largo de una circunferencia, tenemos una madeja de hilo que está funcionando como un péndulo, entonces vemos que este péndulo está siguiendo una trayectoria conformada por un segmento de arco circular. En los juegos mecánicos se ven muchos casos en donde se aplica el movimiento circular. Entonces vemos acá que estas sillas que están suspendidas de unos cables que los hacen girar con un mecanismo alrededor de ese eje de rotación. Cuando empiezan a rotar, cuando empiezan a moverse, empiezan a describir esa trayectoria circular. Las cabinas de esta rueda están conectadas a una trayectoria circular, todas. En la práctica, cuando nosotros vamos a describir desde el punto de vista físico el movimiento circular uniforme, entonces se llama de esta manera. Primero, porque la partícula o el cuerpo se está moviendo alrededor de una trayectoria que es conformada por una circunferencia o un arco de una circunferencia. Y segundo, porque lo recorre con una rapidez constante. Listo. Ojo, rapidez, no velocidad. La velocidad y la aceleración precisamente van a cambiar. La rapidez, que es la magnitud de la velocidad, no va a cambiar. La partícula está acelerando precisamente porque la velocidad está cambiando de dirección. Listo. Aunque su magnitud puede ser la misma. En esta figura vemos representada la relación entre la velocidad y la aceleración para distintos puntos en donde se puede encontrar la partícula. Nuestra partícula será precisamente esta esfera que está acá, que va a empezar a moverse a lo largo de esta trayectoria circular. En todos los casos vemos que la velocidad, que está dibujada con un vector tangente a la posición con respecto a la trayectoria, va a tener la misma magnitud, es decir, la flecha tiene la misma distancia, cubre la misma distancia. Y por otro lado, la aceleración siempre va a ser un vector que tiene la misma magnitud, pero va a apuntar al centro geométrico de la trayectoria. Debido a eso, a que la aceleración siempre apunta en esa dirección, vamos a decir que la aceleración asociada con el movimiento circular uniforme es centrípeta, o que trata de buscar el centro. Vamos a ver que, y eso lo vamos a probar en un instante, la aceleración centrípeta, pues la magnitud de esa aceleración va a estar definida en términos de la velocidad y el radio que tiene la trayectoria circular, la circunferencia en la cual se está moviendo la partícula que me interesa analizar. Por un lado, entonces esta va a ser la aceleración, y por otro lado tenemos que el tiempo que le toma a la partícula recorrer toda la trayectoria completa, suponiendo que sea una circunferencia, está dada por esta expresión, donde la t se llama el periodo de revolución o simplemente el periodo, y del movimiento que ocurre a lo largo de esa circunferencia. Es el tiempo que le toma a la partícula, pues si está recorriendo una trayectoria cerrada, para recorrer completamente esa trayectoria una vez. Entonces esta aquí va a ser la aceleración centrípeta. Y esta va a ser el periodo. Vemos que está definido en términos de la distancia de una circunferencia, 2pi por r, el perímetro. Vamos a concentrarnos a continuación en deducir o explicar de dónde sale esta expresión para la aceleración, de modo que no sea simplemente tómela y aplíquela, sino comprender por qué razones que nosotros la expresamos de esa manera, o de dónde es que surge ese modelo matemático para expresarla de esa manera. Entonces, para encontrar la magnitud y la dirección de la aceleración para el movimiento circular uniforme, vamos a considerar este diagrama en donde tenemos una partícula. Esta es la partícula P, y esa partícula P se está moviendo a una rapidez constante, v, la magnitud de la velocidad, alrededor de un círculo de radio r. Entonces, el círculo en el que está moviendo esta partícula tiene radio r, y en un instante esa partícula va a estar ubicada con respecto a mi sistema cartesiano a una altura y a una distancia horizontal que voy a conocer como x sub p, y a una altura que voy a conocer y sub p. Esas van a ser las coordenadas cartesianas de la partícula para ese instante de tiempo en donde se encuentra ocupando ese punto durante en el recorrido de su trayectoria.
Ahora, nosotros ya habíamos visto de clases anteriores que la velocidad tiene la representamos geométricamente como un vector que es tangente a la trayectoria de la partícula en la posición en donde se encuentra en el momento. Por lo tanto, el ángulo que esté formando el radio, que digamos va a ser θ, va a ser el mismo ángulo que va a estar formando esta partícula con respecto a una vertical, y que vamos a decir que es θ. Esta de acá es la velocidad de la partícula en ese punto. Y eso significa que la velocidad es perpendicular, y por esa razón puedo escribir el ángulo θ geométricamente en esas condiciones. Ahora vamos a expresar la velocidad en sus componentes escalares como la velocidad en x en dirección y más la velocidad en y en dirección j, en la dirección del vector unitario j que va en y. A su vez, cada una de esas componentes, de acuerdo a la forma como se describe el vector geométricamente, nosotros podemos escribirlas como. Entonces, si yo dibujo nuevamente mi vector velocidad acá, tangente a la trayectoria, yo puedo descomponer este vector en dos componentes cartesianas. Este es mi vector velocidad, esta es la componente en x, en y, esta es la componente en x, y el ángulo que forma con respecto a la vertical, que ya habíamos explicado por qué se llama, pues lo denotamos de esta manera. Por lo tanto, de este diagrama podemos ver que la componente en y la escribimos en términos del coseno. Entonces escribimos que la componente de y es b por el coseno de θ, y la componente en x la escribimos en términos del seno, y tenemos en cuenta el ángulo por la dirección que está formando el vector con el sistema coordenado apunta en esta forma. Entonces tiene una componente negativa, por lo tanto x va a ser menos b por el seno de θ, lo cual es un detalle muy importante, ¿sí? No olvidar que geométricamente ese vector apunta en dirección contraria a la dirección donde aumentan las coordenadas. Con esas dos relaciones, entonces decimos que este vector v velocidad lo expresamos como v por el coseno, lo expresamos como menos v por el seno de θ para x, velocidad en dirección y la velocidad en y la expresamos como v por el coseno de θ en dirección j. Ahora necesitamos expresar estas cantidades trigonométricas, seno de θ y coseno de θ, en términos de cantidades que sean conocidas. Entonces, para eso podemos usar la relación que existe entre el triángulo que se forma con el radio y las coordenadas x sub p y x sub y, y el ángulo que forman entre ellos. De aquí entonces podemos ver que el coseno de este ángulo y el seno de este ángulo los puede expresar en términos del radio y en términos de las posiciones x sub p y x sub y. Entonces, el coseno le corresponderá a la coordenada x sub p. Entonces podemos decir que esto es x sub p sobre r, y el seno le corresponderá a la coordenada y sub p, con lo que podemos decir que esto es y sub p sobre r. Entonces, reemplazando estos dos en esta ecuación de nosotros, vamos a decir que b es igual a menos la velocidad, el seno de θ entonces será y sub p sobre r en dirección y el término de coseno de θ va a ser b por el coseno de θ, que vimos que era x sub p sobre r en dirección j. Muy bien, ahora la aceleración. Para encontrar la aceleración, lo que nosotros hacemos es tomar la derivada de la velocidad. Entonces, para encontrar la aceleración, decimos la aceleración no es más que la derivada del vector de velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué cosas cambian con respecto al tiempo de estos dos términos? Solamente y sub p y x sub p, lo que son la velocidad, la magnitud de la velocidad, o sea, la rapidez,
y el radio pues van a ser constantes, por lo tanto eso lo dejamos por fuera de los términos de las derivadas. Entonces aquí escribimos menos la velocidad sobre r por la derivada de y sub p con respecto al tiempo en dirección y más v sobre r por la derivada con respecto al tiempo de la coordenada en x en dirección j. Listo. Ahora, podemos simplificar aún más la expresión si nosotros relacionamos a este término que se llama de y sub p de t y a x sub p de t como los cambios en las posiciones, en las coordenadas cartesianas de la partícula en y y en x. Entonces, como cambia de posición es velocidad, entonces esto tiene que ser la componente en y de la velocidad y este tiene que ser la componente en x de la velocidad. Ahora, esa componente en y y esa componente en x de la velocidad ya las habíamos expresado como b coseno de teta y como menos b por el seno de teta. Entonces podemos reemplazar esta información, decir que esto es igual a menos b sobre r de y sub p de t. Entonces será b por el coseno de teta en dirección y más b sobre r por b por el seno de teta. Recuerden que este término era negativo. Este término de acá tiene un signo negativo porque esa componente apunta en la dirección opuesta donde aumentan las coordenadas. Por lo tanto, entonces acá no se nos puede olvidar agregar el signo negativo por v por el seno de teta en dirección j. ¿Qué acaba de ocurrir? Entonces vemos que los dos de esto que acabamos de escribir ahora estamos viendo los componentes para el vector de aceleración. Entonces este aquí será la aceleración en x, este aquí será la componente de la aceleración en y. Cuando nosotros representamos esos componentes de la aceleración para nuestra partícula, entonces podemos ver que acá tengo una componente en esta dirección que va a ser la componente en x, tengo una componente en esta dirección que va a ser la componente en y. Noten que las dos tienen signos negativos, lo cual es consistente con el signo que tiene aquí a sub y, lo cual es consistente con el signo que tiene a sub x. Adicionalmente, yo puedo hallar la magnitud, que eso es lo que vamos a ver a continuación, y la dirección del vector aceleración. Entonces, por ahora supongamos que ese vector pues está, digamos, ya sabemos que apunta en esa dirección. Nuestra sospecha, que ya va a ser confirmada, es que esto aquí está formando un ángulo phi. Ese ángulo phi debería coincidir con el ángulo teta que forma el radio para esa posición de la partícula. Para confirmar esto, vamos a decir lo siguiente. Vamos a escribir la magnitud de la aceleración en términos de, pues como habíamos visto por las propiedades de vectores, como ax al cuadrado más ay al cuadrado. Vemos que esta magnitud involucra a estos dos términos. ¿Qué simplificaciones se pueden hacer acá? B y B me dan b cuadrado y b me dan b cuadrado. Listo. O sea que al final voy a tener un término con una raíz cuadrada muy grande, en donde tengo menos b al cuadrado sobre r por coseno de teta al cuadrado más la componente en y al cuadrado, que será menos b al cuadrado sobre n sobre r por el seno de teta al cuadrado. De lo que, cuando yo resuelva esta raíz, entonces puedo ver que este término y este término van a quedar elevados al cuadrado y los voy a poder tomar fuera de la raíz. Entonces al final me va a quedar que afuera de la raíz me queda b cuadrado sobre r y adentro de la raíz me va a quedar coseno cuadrado, me va a quedar coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta por las funciones trigonométricas. Yo sé que la identidad
de coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1. Por lo tanto, eso es como si tuviera raíz de 1 y al final entonces voy a tener b cuadrado sobre r. Listo. Todo este término que tengo acá es raíz de 1 es igual a 1. Y al final entonces he llegado a la conclusión de que la magnitud de la aceleración en un movimiento circular uniforme va a ser igual a b cuadrado sobre r, como habíamos indicado al principio. Sobre la orientación del vector, entonces, como ya dije, yo quiero saber cuál es el ángulo que forma, que habíamos dicho que era phi. Para saber ese ángulo, entonces utilizo la relación geométrica tangente de phi respecto a y sobre ax. Esto es igual a la componente en y menos b cuadrado sobre r seno teta, la componente en x menos b cuadrado sobre r por el coseno de teta. Listo. Donde este término se simplifica con este término acá, seno sobre coseno nos queda tangente teta. Entonces, hallar la dirección del vector de aceleración calculándola con respecto al ángulo phi es igual, hallar la dirección calculando con respecto al ángulo phi es igual que si yo la calculo con respecto al ángulo j, por lo que el vector tiene que estar formando un ángulo teta con respecto al horizontal que coincide precisamente con el radio para la partícula en ese punto en ese instante de tiempo. Listo, entonces con eso queda claro que la magnitud de la velocidad de la aceleración está dada por velocidad al cuadrado sobre r, y la dirección de la aceleración en todo momento para el movimiento va a ser apuntando hacia el centro geométrico de la circunferencia que está describiendo. Ya con estas herramientas entonces podemos usarlas para resolver problemas que involucran situaciones en donde haya movimiento circular uniforme.